Buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta cuarta sesión, enmarcada dentro de la 29ª Jornada de Estudios Locales de Torregrande. Vamos con las postales de hoy. Esta que es de Juan Carlos Banovio. Enhorabuena, Juan Carlos. Y de Luis Rubano. Preciosa también. Y bueno, la primera de las conferencias se titula El poblamiento humano en el Mugrón desde los orígenes a la Edad Media, a cargo de José Luis Simón García, doctor en Historia, miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y técnico arqueólogo de la Generalitat Valenciana, cuyos trabajos ya se han enumerado en otras jornadas y que ustedes conocen ampliamente. Junto a él, y de la ocupación protohistórica se hará cargo el profesor Alberto Lorrio, el cual ya ha participado en otras jornadas de años anteriores y que en otros muchos cargos y méritos destaca ser académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán. Es catedrático de Prehistoria y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante. Ha dirigido diversos proyectos de investigación en las ciudades celtibérico-romanas de Segóbriga y Ercábica, en Cuenca, la necrópolis tartésica de Medellín en Badajoz, o el conjunto arqueológico de la Edad de Hierro y época islámica del Molón de Camporrobles, en la provincia de Valencia. En la actualidad, estudia el desarrollo del Bronce final y la Edad del Hierro en el área de la desembocadura del Segura y su entorno, con varios proyectos de excavación y estudio en la provincia de Alicante, como la Fonteta de Guardamar, Peñanegra en Crevillente, los Saladares de Orihuela y la Alcudia de Elche. Bienvenido. La segunda conferencia se titula La frontera entre Aragón y Castilla, el linde entre Almansa y Ayora en las fuentes escritas, y la impartirá Alfonso Arras Tolosa, por todos sobradamente conocido. Es licenciado en Historia por la Universidad de Alicante. Posee el máster de formación del profesorado de ESO y bachillerato. Experto universitario en genealogía y archivos por la Universidad de Córdoba. Monitor de arte e historia en la Universidad Popular de Almansa. Asesor histórico del reciente proyecto de musealización del Castillo de Almansa. Historiador e investigador, ha trabajado en diversos campos: historia, paleografía, genealogía, archivos, que han cristalizado en un número creciente de publicaciones relacionadas con la historia de Almansa y, según sus propias palabras, la apasiona bucear en la documentación antigua de siglos pasados, cuyas noticias comparte en su blog Almansa, París y Londres. Les invitamos a viajar a través del tiempo con las siguientes conferencias, que serán ampliamente desarrolladas en una futura publicación de las jornadas, tanto para ser recordadas por los presentes como para aquellos que en un futuro quieran conocer los múltiples aspectos de la Sierra del Mugrón. Espero que sean de su agrado. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se oye? Creo que sí, ¿no? Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a los que pergeñaron desde un principio este proyecto, que es el proyecto Centinela, a Óscar Martínez y a Sergio Mendoza. En segundo lugar, quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Almansa, que es el que da el soporte a estas jornadas, tanto desde el punto de vista físico, como es estas instalaciones, como desde el punto de vista económico, con una pequeña ayuda para poder desarrollarlas. Y en tercer lugar, quiero darle las gracias al Instituto de Estudios Albacetenses, quien es el que nos da el soporte institucional a la Asociación Torregrande para que luego estas jornadas se difundan, y sobre todo porque va el proyecto Centinela a ser, con una exposición, la exposición inaugural de la nueva sede del Instituto de Estudios Albacetenses en el Chalet Fontecha, y con la publicación que seguramente también llevará, aparte del marchamo de Torregrande, del marchamo del Ayuntamiento de Almansa, el del Instituto de Estudios Albacetenses.
El proyecto Centinela, o lo que hoy la conferencia resume, son 3 trabajos que tienen ustedes aquí. Uno titulado El poblamiento prehistórico y arte rupestre en el Mugrón, que lo han desarrollado Chimo Marco del Briz, colaborador honorífico del Departamento de Prehistoria, Virginia Barciela González, del Instituto Universitario de Investigación Arqueológica y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante, y un servidor, José Luis Simón García, del Instituto de Estudios Albacetenses. El segundo trabajo, que se engloba dentro de esta conferencia o ponencia, como la quieran llamar, es el Castellar de Meca, de la Edad del Hierro a la época romana, de mi colega, el profesor y doctor y catedrático de la Universidad de Alicante, Alberto Lorio Alvarado. Y el tercer trabajo que se incluirá en ese proyecto Centinela en las publicaciones se titula El poblamiento medieval de la Sierra del Mugrón, que lo desarrollamos el equipo de La Graja, el equipo de investigación de La Graja, compuesto por mí mismo, por José María Moreno en Arganes, que nos acompaña, aunque se ha querido quedar en la parte de ustedes, de la Universidad de Alicante, y Pedro Jiménez Castillo, de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC. Por lo tanto, vamos a hacer una brevísima exposición de lo que esos 3 trabajos incluirán en el proyecto Centinela. Miren, el Mugrón es una montaña que ayer la definieron muy bien, es una isla con un perfil muy singular que no ha pasado desapercibido a nadie que ha pasado desde el puerto de Almansa hacia la meseta o desde la meseta hacia el puerto de Almansa. Es una montaña que tiene un halo, yo digo que es una montaña mágica, y saben ustedes que los seres humanos, los grupos humanos, tienden a establecer connotaciones espirituales con estas montañas singulares. Les recuerdo que en el monte Olimpo habitan los dioses de la antigua Grecia. En el monte Sinaí tuvo que subir Moisés a la cumbre para que Dios le diese las tablas de la ley del pueblo de Judá. En el monte Ararat quedó embarrancada el arca de Noé cuando descendieron las aguas. Por lo tanto, hay una serie de montañas que los seres humanos las hemos, elegido por su singularidad, por su aspecto, por sus condiciones, y el Mugrón es una de ellas. Otras que tenemos muy cerca sería la montaña del Arabí, en Yecla, donde también hay arte rupestre, la montaña del Mongó, en Denia, la Sierra del Cid, en Petrel, y por lo tanto no es casual que todos los que vivimos alrededor de la Sierra del Mugrón sentamos, por lo menos así me pasa a mí cada vez que llego a ella, una situación especial, ya estemos a su lateral, a sus faldas o bien en su cumbre. Por lo tanto, como pueden ver aquí, es una montaña muy especial. Quizás por eso tanto Óscar como Sergio se dieron cuenta de que había que darle un monográfico porque tenía un valor muy especial. Voy a ser muy breve, unas pinceladas como hicieron ayer nuestros colegas de Medio Ambiente, porque sería muy largo explicarles todo el proceso. Como pueden ver, la Sierra del Mugrón tiene una ocupación que por lo menos se empieza en el Neolítico. Y además como montaña, no tanto para ser ocupada, sino como montaña sagrada, donde hay una serie de abrigos rupestres con una serie de cinturas. Se continuará sobre la Edad del Bronce. Hay una serie de pequeños poblados a lo largo de su cumbre y muchos de sus abrigos, tanto de la vertiente oriental como de la vertiente occidental, tienen ocupaciones casi de todos los periodos porque han servido de refugio, de hábitat y en ocasiones de enterramiento para muchas comunidades humanas durante la prehistoria. El Bronce final, ese mundo de transición en torno al año 1000, empieza o se ha registrado, y luego les hablará el profesor Alberto Lorio, se ha registrado en la propia ciudad de Meca, que es el único espacio que llega a ocuparse dentro de una forma permanente y continuada dentro de la Sierra del Mugrón, pero digamos de una manera por unas condiciones naturales y sobre todo geopolíticas muy especiales que permitieron que este lugar se habitase. Aunque como ayer les explicaban los de botánica y los de fauna y otros colegas, es un lugar bastante inhóspito para estar en esa zona, pero que tenía esta situación. Como les digo, es una montaña sagrada, una montaña mágica, una montaña especial, y quizás eso queda reflejado sobre todo en los abrigos de arte rupestre que en ella están. Hay 2 grandes conjuntos, el conjunto del abrigo de al lado de la Cueva Negra del Barranco Hondo, que ya fue
descubierta en 1915 por Pascual Serrano, que es el mismo que descubre la Cueva La Vieja y los abrigos que en su entorno hay. Se lo comunica a Juan Cabré, que es el primero que hace una monografía a nivel español sobre el arte rupestre de época levantina, y finalmente será el abad Brey, ese sacerdote francés que tanto tiempo pasó en la península ibérica, el que publica en 1935 el calco de estas pinturas rupestres de este abrigo. Como pueden ver, en la parte del dibujo superior, ese es el calco que hace Cabré, y hay una mezcla entre arte rupestre levantino y arte rupestre esquemático. Eso está fechado normalmente entre 4.000 3.500 años antes de Cristo, y las pinturas, que como ven abajo están muy deterioradas porque ni el soporte geológico es excepcionalmente bueno para su conservación, ni seguramente han sido bien tratadas por los visitantes que hay en ella. El abrigo luego fue vuelto a descubrir en los años 60, se le llamó abrigo de Pedro Mas, le cambiaron el nombre, pero hoy en día los trabajos de investigación del grupo Learcher, que de la Universidad Autónoma de Barcelona, digamos de alguna manera quieren recuperar esa antigua denominación. Y el otro gran conjunto de abrigos, y digo conjunto porque son varios, está en torno a la cueva del Rey Moro del Castellar de Maca, que todos conocemos porque subimos normalmente por allí, y que ya tiene una serie de pequeñas manifestaciones de arte rupestre, aparte de otras cuestiones rituales que seguramente son de época posterior y que el profesor Alberto Lorio les comentará brevemente ahora, pero hay un panel con puntos. El mundo de los símbolos es un mundo siempre difícil de atravesar porque uno no sabe muy bien, para nosotros son puntos y ellos podrían ser otra cosa, constelaciones, saber lo cierto, individuos, pero bueno, que digamos de una manera que hay unos restos. Hay más abrigos que forman parte de todo un gran conjunto de abrigos rupestres que tendrían como epicentro la Cueva La Vieja, y por tanto los abrigos rupestres de la zona del Mugrón son la parte especular, el reflejo contrario a lo que sería la Cueva La Vieja y los Carasoles del Bosque, y por lo tanto formarían un anillo de arte rupestre que seguramente está sacralizando el hábitat que está en llanura y que alrededor tiene esta montaña. Ese mundo singular, religioso, espiritual, llega hasta bien entrado el siglo XVI, cuando hay manifestaciones de tipo ya históricas, como es el Arco de San Pascual, donde, como pueden ver, hay una serie de grabados, todos vinculados a lo que es la iconografía cristiana, y por tanto hay cruces de Calatrava, hay gólgotas, hay una serie de elementos que están vinculados, que quizás su origen esté en ese periodo espiritual que anduvo por allí San Pascual Bailón cuando estuvo con el convento de franciscanos mínimos en Almansa, y que parece ser que llega a encontrar, digamos de alguna manera, esa espiritualidad que el monte tiene. Yo digo que tiene porque creo que la sigue manteniendo hasta nuestros días. No son las únicas cruces, no son los únicos 5, hay un montón, tanto en la vertiente que mira Almansa como la que mira Alpera. Sería muy largo de contárselo y muy detallado, porque unas pertenecen seguramente a marcas de registros ganaderos, de lindes de pastos, otras pertenecen a sacralización de calderones de agua para que no se contamine el agua y cuando abrevan los animales. Es decir, que todas tienen una función, pero lo que quería aquí, en esta parte dedicada a la prehistoria, era que vean que es una montaña, sobre todo con una fortísima espiritualidad que tiene ella. Bueno, me sumo a los agradecimientos, en fin, por contar conmigo para esta monografía, este trabajo que me parece enormemente interesante, y por supuesto para participar en estas jornadas. Bueno, en realidad todo lo que han contado al principio en el currículum, y vinculación sobre todo con los proyectos de la Alcudia de Elche y bueno, el Bajo Segura, todo eso se debe a que cuando yo termino las excavaciones en el Molón de Campos Robles, que es como un mecan pequeño, es decir, tiene un asentamiento islámico con mezquita, tiene un asentamiento ibérico con sus murallas, sus cisternas rupestres, es decir, que es, bueno, yo me planteo la posibilidad de actuar en el Castellar de Meca. Hablamos con el ayuntamiento, que se había puesto en contacto con nosotros unos años antes,
y bueno, intentamos arrancar un proyecto. Yo incluso pido un proyecto al Ministerio, estudiamos varios yacimientos en la provincia de Albacete. Eso me permite revisar colecciones dispersas en museos, que es lo que yo después publicando, pero aquello no cuaja por razones diversas y yo, bueno, pues decido volcarme pues, en una investigación más próxima que, bueno, pues que al final me ha derivado a ese mundo, bueno, pues alicantino, alejándome de estos territorios. Pero claramente a mí me parecía que el Castellar de Meca, pues bueno, era un referente y valía la pena, después de las excavaciones de los trabajos de Broncano. Bueno, aquí tienen la lista algunas de las noticias que dan cuenta de la importancia de este asentamiento, de, bueno, siglo XV al menos, con excavaciones arqueológicas, pues desde luego las personajes relevantes como Pierre París o Zuazo o incluso Sulten está por estas tierras y que evidentemente eso llega incluso a plantear pues declararlo monumento histórico-artístico en el año 31, es decir, que Meca es una referencia en la historiografía del mundo ibérico. Bueno, faltarían, estas dos imágenes, las tres monografías, porque a partir de los años 80 el Ministerio, digamos, decide invertir en el yacimiento y bajo la dirección de Santiago Broncano, con una decisión, bueno, un poco quizá extrema, como es la excavación sistemática de toda la red de caminos. Eso ha hecho que conozcamos Meca, digamos, la red viaria, como no conocemos la red viaria de ningún otro asentamiento ibérico, y al excavar esa red viaria, pues se encuentra con la puerta, y encuentra que la puerta está tapiada, y encuentra, en fin, caminos que llevan a sitios diversos, pero, en cambio, lo que no se hace es una investigación, digamos, del urbanismo. Entonces, sabemos muy poco o casi nada de cómo funciona esta ciudad. Es un oppidum, es una ciudad ibérica, y conocemos muchísimo de cómo eran esos caminos, esas calles, esos apartaderos, en fin, cómo funcionaba esa dinámica. Quizá, claro, en aquel momento no se sabía que no se volvería a invertir en Meca, porque claro, esto está preparado para que ahora otro equipo, digamos que era nuestra idea, completara la información que es necesaria. Esto es una ciudad y las ciudades tienen acrópolis y tienen un área con templos y tienen, digamos, viviendas y tienen áreas artesanales y de eso no sabemos nada. Y bueno, estaba, digamos, ahí, o sigue estando ahí, digamos, para poder acceder a esa información. Pero los trabajos son muy interesantes, son excepcionales, porque nos dan una visión de lo que no conocemos normalmente en otros asentamientos. En realidad, digamos, yo lo que he hecho en estos años, he seguido trabajando, yo trabajo en este mundo del bronce final, hierro antiguo, el mundo ibérico, o el mundo romano, o sea que al final hago unas pinceladas, porque realmente no es mi campo de investigación, los arqueólogos funcionamos así. Lo que yo he intentado es entender un poco cómo surge este asentamiento. Lo que sí me he encontrado era algo que ya habían publicado otros colegas, es que a partir del momento que podemos situar en el siglo VII, que es cuando en estas comunidades de bronce final que comentaba el profesor Simón, el doctor Simón, empiezan a incorporar la influencia fenicia en estos territorios. Eso lo que estamos detectando es que ahí surgen buena parte de estos núcleos de identidad que después van a caracterizar la cultura ibérica. Pasa en la zona del Bajo Segura, el impacto fenicio en Guardamar va a impactar en todos los grupos de la zona y van a transformarlos en auténticas ciudades, y pasa también en el Castellar de Meca, un poco más lejos, aquí no llegan los fenicios, pero sí llegan las ánforas fenicias, llega toda esa novedad que supone pasar de la edad del bronce a el hierro, es decir, objetos hechos con hierro, la escritura, un cambio, digamos, en la mentalidad. Las casas ya no son circulares u ovales, ahora van a ser cuadradas, se introduce el adobe, es decir, tenemos muchos cambios que muchos se van a mantener hasta ahora, es decir, la construcción con adobe arranca aquí y va a seguir hasta la actualidad. Y lo que nosotros tenemos son pocas cosas, o sea, materiales. Algunos yo los he encontrado en el Museo de Albacete, otros los encuentra Broncano, pero los encuentra pues en la zona del Camino Hondo, es decir, cuando él va excavando va encontrando pequeños, estas puntas de flecha, por ejemplo, son muy características, aparecen por todo el Mediterráneo, y nosotros las documentamos en este horizonte fenicio indígena, y que nos está hablando también de procesos de inestabilidad. Él dice que hay varias en la zona de la puerta, normalmente algunas pueden perdurar hasta época púnica, hasta el siglo III, porque las conocemos. En la batalla de Baécula hay un conjunto, pero por ejemplo nosotros en Peña Negra, en contextos del VII o VI, tenemos Paburrí.
O sea, que lo lógico es que todo esto vaya a ese horizonte antiguo, que nos está diciendo que en estas cronologías tan antiguas, en el Castellar de Meca está pasando algo, porque es un sitio que tiene unas condiciones defensivas excepcionales y está en una ruta natural también excepcional. O sea, que a cualquiera, digamos, que buscara un lugar para emplazar un asentamiento de entidad, porque para un pequeño asentamiento es demasiado grande, no lo puedes defender, necesitas demografía. Entonces, este sería el arranque y esto sí es nuevo. La topografía también es nueva, lo hicimos nosotros dentro de ese proyecto, esperando a que llegara ese proyecto que nunca llegó, porque necesitábamos permisos, necesitábamos una serie de elementos que nunca conseguimos, pero sí arrancamos y planteamos estos escenarios. En realidad, la ocupación más importante, que es lo que pone a Meca en el mapa, no es lo anterior, porque son los materiales, es el mundo ibérico. Seguramente a partir del siglo IV, no sabemos qué pasa antes en esa transición, ahí debe haber un declive entre ese momento anterior y empezamos a ver lo que sería una ciudad. Es decir, todos los elementos que nosotros vemos en Meca, la puerta tapiada, los caminos de ruedas, ¿no?, que están cubiertos por la amortización de la puerta. Hay una casa en la parte baja, época ibérica, que está sobre el camino, como el camino es anterior, es decir, los caminos se amortizan en ese momento, después pues se reutilizan, pero ya pues, no con esas rodadas, y eso es lo que nos está ya marcando ese carácter rupestre, digamos, esa cantidad absolutamente desproporcionada de lo que son cisternas, seguramente las que tienen canalillos y digamos, una cierta abovedamiento de lo que son quizá almacenes, los más grandes, los de paredes verticales, pero que es desproporcionado. Nosotros en el Molón, que tiene 4 hectáreas, tenemos 3 cisternas. Aquí, con 15 hectáreas, tenemos 130 estructuras rupestres. Es desproporcionado completamente. No conocemos en la Bastida de Salfuses, hay una cisterna. Entonces, digamos, se nos va a la hora de interpretarlo, ¿no? Es decir, a mí me resulta excesivo, ¿no? Independientemente de que no todas necesariamente tengan que ser de este momento y pueda haber algunas, digamos, de momentos posteriores. En el Molón, las poblaciones islámicas reutilizan las cisternas, nunca las construyen. De hecho, en algunos casos se construyen una casa dentro, en otros casos las limpian, pero normalmente no siguen construyendo, sino que reutilizan lo anterior. No sé si aquí tendríamos ese caso. Lo que sí este panorama, esta pantalla, lo que nos está diciendo es que estamos en la ciudad. Tenemos escritura. Hay una inscripción, la parte superior aquí, la número 1, de las excavaciones de Pierre Paris. Es un letrerito en escritura del suroeste, que es poco habitual, digamos, en esta zona. Lo del medio son piezas talladas en superficie. Claro, eso lo puede haber hecho cualquiera, porque evidentemente son hallazgos superficiales, pero bueno, la de la parte inferior es una lámina de plomo muy parecida a las láminas que aparecen en esta zona, en el Amarejo, y por lo tanto podría ser parte de una inscripción. Y la del medio es un ostracón, es un fragmento de cerámica con una letra y que bueno, que aparece en superficie, pero que en cualquier caso nos está marcando lo lógico. En la ciudad hay escritura porque hay necesidad de organizar el comercio y bueno, hay una cierta complejidad social. Monedas, las fuentes, los autores antiguos hablan de decenas de monedas. Yo he encontrado alguna en algún museo, pero en realidad nos falta buena parte de esa colección numismática que, bueno, que supongo que la gente ha ido subiendo, ha ido recogiendo sistemáticamente y que, bueno, porque al final, en realidad hay muy poquitas publicadas. Y eso es muy interesante porque eso te da información, hay alguna de Cástulo, hay muchas de Sátiva, es decir, las que yo conozco, que nos están dando la idea de las relaciones comerciales de estos pueblos. Hay cerámica griega del siglo IV de lujo, lo cual nos está hablando de unas élites, como no va a haber unas élites para organizar un hábitat con esas fortificaciones, con esos sistemas, digamos, de almacenaje. Y alguna fíbula, que son estos imperdibles, las últimas sorprendentemente las he encontrado, estas de aquí chiquititas, que son del siglo IV, las he encontrado en el Museo de Elda. Estaban allí, de época antigua, que habían llegado allí, supongo que alguien las recogería y las depositó en ese museo. Yo lo que hago es las documento, las fotografío y las publico para que se sepa que el patrimonio de Meca pues, está muy disperso. Hay en el Museo de Albacete, hay en el Museo de... hay en muchos sitios porque la gente iba y es un sitio muy visitado y se tenía la mala costumbre, esa figura si no se hubiese recogido, se hubiese perdido porque son de bronce y hubiese desaparecido. Pero bueno, si los arqueólogos somos capaces de recuperarlas, es interesante. Y yo lo que sí me he encontrado en estas colecciones es una colección de ponderales.
Los ponderales tienen unas dinámicas un poco singulares, es decir, parece que funcionan con unas métricas lógicas dentro de cada asentamiento. Hay una dinámica general y aquí lo que hemos visto es que son 4 y que tienen una dinámica de 1, 2, 4 y 8. O sea, cada uno es el doble del anterior, otro es el doble del anterior. O sea, tenemos un sistema métrico. Y eso, de nuevo, nos remite a una ciudad. Un pequeño asentamiento no tiene necesidad de generar un sistema de pesas y medidas. Entonces, en cambio, una ciudad donde tenemos grandes almacenes, o sea que estos pequeños hallazgos, y es lo que yo voy a insistir, porque todos ustedes han estado en Meca y, bueno, le podemos contar los caminos, pero yo creo que todos los conocen. En cambio, este tipo de materiales no se conocían y, de hecho, muchos de ellos, bueno, cuando me invitaron a participar, pues yo recopilé la documentación que yo tenía inédita y no he dudado en publicarla en este trabajo, porque me parece que es el sitio, digamos, donde recogerlo. Pero son pequeños detalles que nos hablan de lo que fue a partir de lo que no se ve, porque lo que sí se ve es tan espectacular que no hace falta, digamos, insistir. ¿Y qué es lo que se ve? Pues se ve esta puerta tapiada en un episodio que Broncano sitúa a finales del siglo III, inicios del segundo, pero que en realidad tampoco podemos, porque el material, digamos, no hay una publicación exhaustiva del material, en fin, falta información. Sobre todo porque parece que hay material republicano, o sea, republicano quiere decir del siglo II, I antes de Cristo, y por lo tanto hay más episodios militares en ese momento que pudieron haber llevado a ese momento final. Pero los datos que se publican son los que son, es una estructura rupestre con poco material asociado y por lo tanto, digamos, con dificultades para su datación. Lo que es importante es que en un momento de asedio, de ataque, lo que se hace es tapiar la puerta y se tapian las rodadas y cuando ese episodio finaliza, nadie quita esas piedras y por lo tanto las rodadas quedan debajo de ese nivel y por lo tanto quien viene después, pues si pasa con carros ya pasa por encima y desde luego no deja evidencia. Otro elemento esencial y donde no tenemos información prácticamente es la torre, que es el elemento ELA, porque no me funciona el ratón, la torre, que es decir, prácticamente lo que se hace es restaurar ese elemento. Hubiese sido interesante rastrear los trozos de cerámica, que es lo que hacemos los arqueólogos. Nosotros hemos identificado, nuestro profesor Armado, que me visitó, un investigador conocido que me acompañó, está marcando una poterna. Nosotros identificamos un pequeño acceso, que es lógico, esta es la entrada hacia el Mugrón, y por lo tanto se defiende con una especie de foso abierto, no hace falta hacer un foso, tallo debajo de la torre y, digamos, la otra parte del foso no es necesario, porque es el propio vaguada del Mugrón la que te está defendiendo ese sector. La zona más vulnerable es la puerta principal, que es donde tengo que meter, pues eso, es esta foto de aquí, la de arriba, que tengo que hacer una muralla ciclópea, tengo que defender con varias torres de las cuales quedan los restos y que no podemos fechar porque son elementos rupestres y por lo tanto tenemos que fiarnos de los pocos datos que da el excavador, que ya digo que sobre todo, estaba interesado en un tema poco habitual, que son los caminos. Vemos cruces, vemos cómo el camino se queda a veces obsoleto y tienen que rebajarlo, tienen que picar. Es decir, todos esos datos son enormemente interesantes para entender la complejidad. Conocemos por iconografía, en Meche de la Sierra tenemos un paso con una escena, con un carro ibérico cargado de ánforas. Aquí lo que nos están diciendo es que hay mucha circulación. Claro, tienes que ir a los graneros, y esos graneros, evidentemente, tienes que llevarlo con carro. La gente, otra cosa no, pero el vino les gustaba bastante. Entonces, porque tenemos todas las ánforas siempre. Entonces, hay circulación de vino. Ya lo tenemos desde la primera ocupación. ¿Qué tenemos? Ánforas fenicias. ¿Con qué? Con vino. ¿De dónde? Seguramente de Málaga. Aristocracias ibéricas que después conocemos sus monumentos, pues por ejemplo, ¿dónde? Pues en Pozo Moro. Por ejemplo, el monumento de Pozo Moro sería de un aristócrata que viviría en alguna de estas residencias. Está un poquito lejos para vivir en Meca, pero viviría pues seguramente en Saltillo, en Chinchilla, ¿no? No pasa. Bueno, esta red viaria, claro, Broncano lo que hace es algo poco habitual, se va fuera y dice, voy a seguir la red de caminos. Claro, a mí me parece que quizá podía haber excavado cada 20 metros un tramo para que, y el resto del tiempo lo he dedicado a excavar alguna casa, pero es una decisión de cada arqueólogo. Y ahí sí que no es una crítica, es lo que yo hubiese hecho en mi caso, ¿no? ¿Por qué? Porque hubiese obtenido quizá la misma información, porque la última vez que yo fui, los caminos exteriores estaban ya
rellenándose de tierra, incluso el cartel del ministerio había caído, estaba tirado allí, es decir, hace falta una nueva intervención que no sería recuperar todos los caminos, porque es una guerra absolutamente perdida, es decir, es un trabajazo para dentro de 20 o 30 años tener otra vez los caminos cubiertos. Y además es la mejor forma de protegerlos, porque al final la erosión va actuando sobre la roca y bueno, pues también lo tenemos documentado, pues que si queden cubiertos a mí no me parece mal, pero sí a lo mejor, digamos, algunas zonas en concreto, actuar sobre ellas para que podamos disfrutar de, bueno, los aljibes son 112 depósitos, algunos son almacenes, ya digo, el Trinquete es el más famoso, pero ya excavado a principios del siglo XX. Bueno, insisto, yo no conozco ningún yacimiento de este horizonte con tal cantidad de almacenes. Y eso, claro, también nos obliga a reflexionar, que aquí tenemos un lugar central, un lugar, digamos, de intercambio, pero claro, el material arqueológico es muy escaso, porque volvemos a lo de antes, porque desde el principio del final del 19, inicios del 20, todos los visitantes dicen que hay muchísima cerámica en superficie. Y ahora, si vamos allá, Meca ya no hay cerámica en superficie, porque todo el mundo que iba se llevaba parte de esa cerámica, unos los depositaban en el Museo de Elda, otros los depositaban en el Museo de Albacete, otros en el Museo de Utiel, y otros pues no los depositaban y al final pues supongo que terminará en el cubo de la basura, porque un trozo de cerámica ibérica pues tampoco, en fin, es algo, en fin. Estos son esos canalillos que nos dan mucha información, nos cuentan cómo son pozos abrevaderos, cómo esos pozos van a vertir el agua al camino, o sea, nos hablan de esas microhistorias que en realidad en los demás poblados ibéricos, donde conocemos los palacios, en Puente Tablas, palacio, la puerta monumental o con una orientación a la salida del sol, en fin, o la Bastida, pues con todas las casas, pues muchas veces nos falta ese informe. O sea que Meca sirve un poco de comodín en el sentido de que nos ofrece información que otros sitios, pues porque la inversión se ha distribuido de otra forma, la desconocemos, ¿no? O sea que al final yo creo que, bueno, estas son las topografías que nosotros hicimos y bueno, pues sí, recogimos toda esa documentación que en los trabajos anteriores no estaba recogida, ¿no? Alguna vivienda excava Broncano o la documenta, porque en realidad el material, sabemos que hay canteras, en realidad estos grandes ópidas, claro, yo conozco 3 ópidas rupestres en España, ciudades, digo, con estas características de Castellar de Meca, Tiermes y Ulaca, y a cuál es más espectacular. Y desde luego, vamos, hermanar a los 3 no estaría nada mal, porque son yacimientos muy, muy llamativos, ¿no? Con santuarios, porque el mundo, o sea, el hecho de tallar algo en la roca es muy potente desde el punto de vista visual y desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Pero claro, a veces proporciona poco material. Entonces, estas viviendas, él da muy poca información, Broncano, y en cambio, esta vivienda que está fuera del poblado, aquí se encuentra una acumulación de ánforas y se ve que este vial, está la parte baja, este vial ha quedado ya amortizado en un momento determinado y alguien ha cogido y se ha hecho una casa en medio del camino, cosa que todavía suelen pasar en la actualidad en veredas y demás, donde, bueno, pues alguien construye porque ya nadie supuestamente pasa por allí, ¿no? Bueno, en la cueva del Rey Moro, el profesor Almagro planteó la posibilidad de que fuera un santuario vinculado con una entrada secundaria, los restos son muy escasos, alguna cubeta, imposible de datar, la orientación y la lógica. Los espacios necesitan lugares de culto, que los hay, porque hay varias cuevas santuario en el término de Ayora y en toda esa zona. Los iberos, digamos, tienen una religiosidad vinculada a sus espacios, pero no podemos descartar que tengamos un santuario también, digamos, donde esta gente haría y, por supuesto, algún templo que debería haber en el interior del asentamiento, porque es lo que suele aparecer o lo que a veces aparece en otras ciudades ibéricas, que no es que sean clones unas de otras, pero que de alguna forma, pues todas tienen su regia, que la regia es donde vive la aristocracia, pues lógicamente viven en sitios determinados, digamos, con unas condiciones determinadas, con edificios de mejores condiciones. Conocemos el caso de Puente Tablas. Conocemos, por ejemplo, la Bastida, hay una casa mucho más grande que las demás y es la única que tiene aljibe. O sea, que es que claramente es la casa y es la única donde aparece un jinete que es un cetro. Entonces vemos, bueno, podemos pensar que Meca tenemos que encontrar ese palacio con un problema, que Meca tiene una ocupación islámica muy potente y lo que mi experiencia en el Molón es que las poblaciones islámicas lo que hacen es, en cuanto enganchan un muro anterior, lo reutilizan, lo utilizan de cantera y eso genera que son poblados muy vistosos,
desde el punto de vista patrimonial, porque puedes visitar las dos fases, pero una de ellas, está por debajo, suele estar bastante alterada, ¿no? Y eso, bueno, pues también tiene un problema para los arqueólogos. Bueno, en Meca, como todos los ópida, pues las ciudades tendrían un territorio que ocuparía pues buena parte de las llanadas de, bueno, en torno a Ayora y Almansa. No tenemos muy claro, bueno, la ciudad más próxima, a veces he hablado del monasterio, pero a mí me parece que está muy lejos, o sea que ahí tenemos un problema también del vecino más próximo. Hacia Albacete está Salzgill, que bueno, que aunque pasa lo mismo, es una peña, hay poco material, pero hemos encontrado en alguna intervención urbana algunas piezas que nos están hablando de santidad, y sobre todo está Pozo Moro, que bueno, que nos está hablando, digamos, de personajes relevantes, ¿no? Y bueno, cuando ya tenía el artículo terminado, me dijo Simón, oye, no vas a decir nada del mundo romano. Claro, yo, cuando nosotros hemos revisado estas colecciones, en realidad yo me he topado con muy poco material. Entonces, alguna moneda, a veces me ha llegado alguna foto, ¿no?, de época alto imperial, y el Broncano, sistemáticamente, él habla de un tipo de cerámica romana muy característica, que es la terra sigillata. Entonces él dice que sobre todo en el extremo sur, ¿no? Oriental, vamos, el punto opuesto a la puerta, que es donde nosotros situamos el edificio más destacado, supongo, porque el camino termina con dos agujeritos, como si tuviera una puerta, camino ibérico, o sea, parece que ahí termina ante algo. De ahí viene bastante, él dice, presencia de material, tampoco da el volumen, de terra sigillata, ¿no? O sea, de material romano. O sea, me parece que en época alto imperial debió de tener, bueno, pues alguna ocupación, que pasa lo mismo. Nosotros también en el Morón encontramos algo de sigilatas, pero después la ocupación islámica elimina prácticamente, si no es de mucha entidad, cualquier evidencia. Y digo, nosotros no la hemos encontrado. Pero en estas colecciones, en estos museos, pues sí me llamó la atención estos tres objetos. Las dos piezas de arriba son piezas de cubertería, es decir, la uno, digamos, es un asa de una jarrita que normalmente se vincula, son piezas del siglo II, I antes de Cristo, y a veces se vincula con tropas romanas, ¿no?, con ejércitos. Las hay en Letuca, las hay en Contrevia Cárnica, y muchas veces se ha vinculado con, bueno, pues esas tropas que van con estos elementos, pero en otros yacimientos carpetanos es al revés. Son los indígenas que adquieren estos objetos, que son de prestigio, son de bronce, y los incorporan. La otra pieza es un berberecho de bronce, y normalmente se utilizan como patitas de vaso. Entonces, bueno, es una cosa que también había pasado desapercibida. Yo encontré alguno, encontré Vía Cárnica, y siguiéndole la pista, pues lo tienes en Pompeya, y nos está hablando también de esa vajilla. Claro, miren ustedes lo poquito que esto yo lo he documentado en un museo. Broncano hace referencia a una punta de hierro, realmente no da más información, ¿no? Y lo de abajo es una pieza excepcional, es una espuela. Y bueno, yo me volví loco porque no encontraba, las espuelas son conocidas en el mundo ibérico, antes no hay espuelas, en fin, se utiliza el caballo, por supuesto, desde el calcolítico, pero no tenemos estos elementos. A partir del mundo ibérico sí, siglo V, IV sobre todo, tercero, y ninguna se parece a esta. Claro, de entrada ya es mala suerte, no encuentras una espuela, y cuando la vas a clasificar, que es lo que hacemos los arqueólogos, pues resulta que no la podíamos encontrar. Y cuando, a colación del trabajo que aquí presentamos, me puse a rastrear, abrí la perspectiva y tengo estas espuelas que están bien documentadas en itálico, en Italia, en cronologías del siglo I a.C. y en el santuario de Olimpia. O sea, que lo que tenemos es evidencias de jinetes, seguramente militares, en contextos de finales de la segunda mitad del siglo I, es decir, que estarían, digamos, acampados o que estarían accediendo, digamos, al castellano. Unir todas estas evidencias, pues sería un reto y valdría la pena, solamente por eso, el intervenir en. Bueno, para terminar, muy brevemente, porque nos hemos ido un poquito de tiempo, porque sería muy largo hablar de Meca, culpa de los trabajos sobre época medieval la tiene el proyecto Centinela. Cuando afrontamos el estudio del Mugrón, ya sabíamos, porque además desde el siglo XVI, tanto en las relaciones de Felipe II como sobre todo Escolano, en 1611, dice que Meca es esencialmente una ciudad musulmana, o
o islámica, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, eso había que medio comprobarlo. En esos trabajos que hace el profesor Alberto por todos esos museos pequeños, encontró un amuleto procedente de Meca, que como ven ustedes es un amuleto protopaico para llevar una sura del Corán para protegerlo, es de época clarísimamente islámica, está en el Museo Municipal de la Casa Al-Amanzón de Utiel, y empezamos a sospechar que todo lo que se ve en Meca, evidentemente, son montículos de piedra, son casas islámicas, como ocurre en el poblado de Campo Robles. Evidentemente, Meca tiene una ocupación islámica muy potente, Santiago Broncano ya hablaba de ella, pero eso no le interesaba y aparece como pinceladas muy pequeñas en sus trabajos, pero nosotros hemos incorporado el estudio del nivel medieval de Meca al proyecto de estudios sobre la arqueología islámica en la provincia de Albacete, y hemos descubierto que se trata de uno de los grandes asentamientos islámicos. Tenemos un problema tanto en época ibérica, romana como islámica, que no encontramos el nombre de la ciudad. Ahí Broncano propone la Pucealia, pero bueno, habría que comprobarlo, y efectivamente cuando analizamos todos los restos constructivos que él va cortando al ir abriendo los caminos, todos ellos son casas islámicas o almacenes, aparecen hornos de fabricación de cerámica islámica. Y hemos desarrollado un estudio que ahora se publica en la revista del Instituto Arqueológico Alemán, en el Madrid de Mitteleuken, en donde hemos podido clasificar, volver a estudiar las cerámicas que Broncano depositó en el Museo de Valencia, y sabemos que Meca tiene una ocupación de época en Irán, entre la segunda mitad del siglo VIII y el siglo IX, ahí tienen las cerámicas, tiene una ocupación del siglo XI, de época taifa, similar a de muchos poblados y alquerías que estamos documentando en el territorio, y Meca termina en la primera mitad del siglo XII en época almorávide. No está la época califal, porque el califato lo que hace es hacer descender al llano a todas estas poblaciones encastilladas. Uno de los grandes retos de Abderramán III fue pacificar al Andaluz, y lo que hizo fue bajar a todo el mundo al llano, y por tanto Meca responde a eso. Pero la inestabilidad de la segunda mitad del siglo XI hace que vuelvan a recuperarse. ¿Qué importancia tiene Meca para todo el territorio? Pues que parte de su urbanística es exactamente igual que la que estamos documentando en muchas de las alquerías del territorio, y seguramente llegaría hasta Saltiji, que ahora se llama Jinjilaya y que todos conocemos por Chinchilla, y que seguramente sería el epicentro oriental de este territorio, que es el Iqlim, el territorio administrativo de esa ciudad, de esa medina islámica que es Jinjilaya, dentro de la parte norte de lo que primero será la Cora de Tuzmil y posteriormente el Reino de Murcia, y que juega un papel geopolítico imprescindible para poder entender toda esa situación. Cuando Meca deja de ocuparse en la primera mitad del siglo XII, con época almorávide, es cuando surgen los castillos de Almansa, cuando surge el castillo de Ayora, cuando surge el castillo de Alpera, cuando surge el castillo de Carcelén, cuando surge el castillo de Caudete. Es decir, la desmembración de la unificación de toda la población que habitaba en Meca termina suponiendo el impulso definitivo para la construcción de fortalezas menores, que son las que han llegado a nuestros días, y que alrededor de ellas crecerán unas pequeñas aljamas, unas pequeñas poblaciones que son las que hoy en día conocemos. Pedro Jiménez, que es el tercer investigador de la parte medieval, siempre dice que somos los testigos o somos los herederos de un paisaje humano que se gestó entre la primera mitad del siglo XII y ya todo el siglo XIII. Por lo tanto, Meca, el final de Meca es el principio de todas estas poblaciones que luego conoceremos. A partir de ahí, Meca y el Mourón queda despoblado como lugar de hábitat, se utilizará para sus recursos naturales y como lugar de refugio para los ganaderos en las cuevas, y la siguiente historia es la historia de Almansa, la historia de Ayora y la historia de Alpera. Muchas gracias.